fe. Estamos aquí en esto, amén. Su nombre es Jesucristo. Cuando la vida del creyente de pronto se estanca o se frena o simplemente no avanza, en ocasiones creemos o podemos pensar que nuestro tiempo en el Evangelio, que nuestra experiencia en el Evangelio de Jesucristo, nuestro conocimiento de la palabra de Dios nos dan lo suficiente o lo necesario como para decir: yo puedo echar a volar a este hombre que se ha sentido decaído anímicamente en la fe. Yo puedo echar a volar a este hombre que se ha sentido un poco sin ganas de avanzar en la fe. Pero ¿quién es el autor de la fe? Jesús. ¿Quién creó la vida? ¿Quién creó la familia? ¿Quién creó al hombre y a la mujer? Jesús. Así es que ya voy con esto, iglesia, que por más que capaces creamos que seamos, podemos entender que no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia como para decir: yo puedo avanzar en el camino de la fe con mi capacidad. Porque al final del día nos damos cuenta que el único que sustenta la vida de la fe se llama Jesucristo y nos hace poder seguir caminando en la fe. Y si hoy por hoy usted y yo creemos en el mensaje de Jesucristo, ¿sabe por qué es? Porque hasta aquí el Señor nos ha sustentado. Porque hasta aquí el Señor nos ha permitido avanzar en el camino de la fe. Y hemos estado estudiando el libro de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, y acabamos el capítulo 1 y empezamos a ver varios detalles con Timoteo, ¿no? Cómo se le dio el ánimo de seguir, se le oró para que la gracia del Señor estuviera con él, la misericordia y la paz. Se habló de la fe genuina que tenía Timoteo, de cómo muchos otros abandonaron la fe, pero otros persistieron. Y en esta segunda parte, o en el capítulo 2 de esta segunda carta, vamos a ver algo tan precioso y un consejo para todos nosotros como creyentes del Evangelio de Jesucristo. Y me gustaría que, si me puede acompañar, pues, por favor, en el libro de segunda de Timoteo, capítulo 2. Cuando esté listo, dígame un amén. Dice la palabra del Señor, le dice: tú pues, ¿cómo le dice? Hijo mío. Nuevamente se ve el corazón de un padre hablándole a su hijo, aconsejándole, ¿no? Sabe que quiero hacer una pequeña pausa. A veces los jóvenes pensamos que nuestros viejos, nuestros padres no tienen alguna sabiduría, pero las canas no han sido en vano, ¿no? Mi padre está un poco canoso, yo sé que no han sido en vano sus canas, y él tiene la capacidad de aconsejarme, de darme dirección, de darme sabiduría, como para decir: hijo, cuidado con esto, hijo, ten precaución en estas otras áreas, mira, hay dificultades en estas cosas. Y yo como hijo tengo la facilidad de caminar con mayor ligereza, o perdón la redundancia, facilidad, por el consejo que se me dio, ¿no? Viéndolo de esta manera. Bueno, Pablo, que era un siervo de Dios, que tuvo un trayecto de ministerio, que trabajó para el reino de los cielos, él vio todas las dificultades, todos los altos, todos los bajos, y él le estaba aconsejando a Timoteo y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como un atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Versículo 7: considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y quiero iniciar en esta porción de la escritura, o dar un énfasis en lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Le está diciendo: a ver, Timoteo, esfuérzate en la gracia. Cuando le dice tú pues, es debido a esto, le está diciendo. ¿Debido a qué? Debido a que eres un hombre con una fe genuina.
debido a que tu madre y tu abuela fueron mujeres con fe genuina, debido a la realidad que hay hombres cercanos a ti que se han alejado del evangelio de Jesucristo, debido a que eres un pregonero del evangelio de Jesucristo, le está diciendo: esfuérzate en la gracia para no abandonar el camino de la salvación. ¿Por qué? Porque Timoteo en su vida ministerial se va a encontrar con muchas luchas. En su vida como siervo del evangelio de Jesucristo se iba a encontrar con muchas contrariedades. En su vida como hijo de Dios se iba a encontrar con muchas dificultades. Y Pablo no le dijo: a ver, Timoteo, mira, ve con esta persona y tómate unas clases de dominio propio. No, porque ya sabía Pablo que a todos los hijos de Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De amor, poder, dominio propio. Lo vimos en el capítulo 1. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Nos dice la escritura, ya lo sabía. Tampoco le dijo: Timoteo, cuando te sientas débil, reúne a las ovejas de la iglesia, que oren por ti, que te den abrazos, que te apapachen, saca fuerzas de las ovejas de la iglesia. Le dijo Pablo: Timoteo, la única manera de poder seguir adelante en tu llamado, en la vida como hijo de Dios, es esforzándote en la gracia. Diga conmigo: esforzarme. ¿Qué significa esta palabra? La palabra esforzar, o la traducción de esfuérzate en la gracia, quiere decir fortalécete por medio de la gracia. Toma fuerzas de la gracia del Señor Jesucristo. Vuélvete capaz con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Saca fuerzas de ahí. Y no es que habría una evidencia en Timoteo de debilidad, o quizás estaba algo sensible por la partida de Pablo, estaba llorando, ¿no? Temo que al acordarme de ti, al recordar tus lágrimas, me llene de gozo. Le estaba diciendo a Timoteo. Pero Pablo le estaba diciendo: mira mi hijo Timoteo, en la vida de la fe va a haber momentos que te vas a sentir o triste, te vas a sentir debilitado, vas a sentir que no quieres avanzar más en el camino de la fe. Va a haber momentos que vas a querer tirar la toalla y no seguir más. Pero Pablo le estaba diciendo a este joven pastor: en vez de desertar de la fe genuina, de desertar del llamado de Dios, le está diciendo: toma las fuerzas en la gracia del Señor Jesucristo. Y si llegas a caer o llegas a sentirte débil para avanzar, no hay mejor manera que avanzar hacia la gracia del Señor Jesucristo. Vamos a ser honestos. ¿A quién de nosotros no se nos ha presentado en nuestra vida como creyentes momentos donde nuestra rodilla, como un boxeador, cae y toca suelo? Ya no puedo seguir adelante. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado momentos en la vida de la fe, por las dificultades, por aflicciones, por persecuciones, por lo que usted quiera, que uno dice: bueno, ¿para qué seguir? Y se siente como que sin deseos ni ánimos de seguir adelante. Pablo, la escritura nos está dejando este consejo por medio del apóstol Pablo. Y no que digas: es que yo puedo seguir adelante porque soy pastor. No es cierto. Yo puedo seguir adelante porque tengo 20 años en el evangelio, salí del instituto bíblico, yo puedo seguir en la fe. No es cierto. Porque la manera en que usted y yo podemos recibir fuerzas para caminar en la fe de nuestro Señor Jesucristo es a través de la gracia del Señor Jesucristo. Diga conmigo: es por su gracia. Por eso Pablo le estaba diciendo: toma fuerzas de la gracia de Cristo Jesús. Algunos venimos a la iglesia en ocasiones como dando un ultimátum a Dios: si no llega a pasar esto, me voy a ir, voy a claudicar, voy a dejar, voy a no continuar. Pero es una señal de que nuestra fe está en debilidad. Hemos caído en una debilidad. Y Pablo está diciéndote este consejo a todos nosotros: a ver, lo que tienes que hacer es tomar la fuerza, porque sí, vas a seguir adelante. Tienes que seguir adelante. Y le voy a hacer una pregunta para los que son padres, quizás los primerizos, ¿no? O los que ya tienen tiempo. ¿Se recuerda cuando su hijo o hija lo despertaba en las madrugadas
¿Se recuerda cuando su hijo o hija se le enfermaba uno y después se le enfermaba el otro y después se le enfermaba el esposo y después, es más, hasta ni la esposa tenía tiempo de enfermarse? No me puedo enfermar, esto es imposible. Cuando los hijos se ponían necios o tercos, ¿acaso alguno de nosotros decía, no, yo no puedo más, ahí nos vemos, ahí los dejo, ahí que le hagan como pueda? No, a saber cómo recobraban fuerzas y a seguir adelante con la labor de padres, porque esto es así. Imaginen la vida de la fe. Hay momentos en la vida, y no lo juzgo a nadie, porque hasta uno, a mí me ha pasado en donde, Señor bendito, me siento que estoy tan débil en la fe, no sé si puedo seguir adelante, no sé si puedo caminar. Y la respuesta para mi vida no es ir donde mi pastor, que también a la vez es mi padre, sino que mi respuesta para yo poder ponerme de pie en la fe, continuar en el mensaje de Jesucristo, en la vida de la fe, se llama ir a la fuente inagotable de la fortaleza del creyente, y este es Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Porque podemos hacer dos cosas. Podemos ser como este hombre que se quedó a la mitad del camino y decir, no, yo puedo seguir adelante. Pero veremos cómo muchos avanzan en la fe y nosotros nos quedamos donde mismo. O bien podemos decir, Señor, verdaderamente reconozco que no puedo más, socórreme, Señor. Y así como Pedro levantó la mano mientras se hundía, el Señor le extendió la mano y le levantó. Y ten por seguro que te va a levantar a ti y me va a levantar a mí. ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios entonces? Que la gracia puede hacer por ti y por mí lo que nosotros no somos capaces de hacer por cuenta propia. Quiero ponerte un ejemplo. ¿Qué es lo que hace la gracia? ¿Se recuerda de un hombre llamado Gedeón? Un hombre miedoso. Dice la palabra en el libro de Jueces capítulo 6 que él estaba sacudiendo el trigo, porque año con año venían los madianitas y le quitaban la comida, le quitaban su ganado, le quitaban todo, los dejaban padeciendo hambres. Y este hombre llamado Gedeón estaba escondido sacudiendo el trigo. Y llega el ángel del Señor. ¿Y qué son las palabras que le dice a Gedeón? ¿Se acuerdan? Varón esforzado, y valiente. Pregunta, ¿Gedeón era esforzado y era valiente? No, estaba escondido, estaba metido ahí como que no, ¿qué van a hacer? Me van a matar, me van a quitar los últimos pedacitos de trigo para hacer unas tortillitas, mejor me escondo. Pero llega la gracia donde está él y le dice, varón esforzado y valiente. Y empezó una obra en la vida de Gedeón. De ser un hombre medroso, se levantó como un líder excepcional que conquistó a todos sus enemigos. De hecho, habla en Hebreos capítulo 11 versículo 34. Te lo voy a leer. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Declara la Escritura y marca este contraste de antes y después. Apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a sus enemigos o a ejércitos enteros, más bien. No me lo quites de la pantalla, por favor. Mira el contraste antes de la gracia y después de la gracia. Antes de la gracia apagaron fuegos y huyeron de filos de espada. O sea, estaban siendo atacados, eran miedosos y vieron las espadas y vámonos porque nos van a matar aquí. Pero después vino la gracia a encontrarse con Gedeón, un hombre miedoso con todo el sentido de la palabra. Pero la gracia que hizo con él, dice la palabra, su debilidad, ¿en qué se convirtió? En fortaleza. Y no solo eso, sino que llegaron a ser poderosos en batalla. Y ahora ellos no eran los que huían, sino ellos hacían huir sus enemigos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios en su vida. ¿A qué voy con esto, iglesia de Dios? Que cuando uno va caminando en la vida de la fe y se siente debilitado, se siente que no desea seguir adelante, que no tiene ánimos para seguir caminando, lo único que necesitamos hacer es ir con Cristo. Yo, como hombre, reconocer y decirle, Señor, últimamente he perdido el ánimo. Últimamente, Señor, he perdido mis deseos de seguir avanzando en la fe. He visto a muchos que han desertado,
y creo que estoy siendo tentado a abandonar la fe. He visto a muchos otros que dejan de caminar en la fe. He visto que las dificultades que estoy padeciendo son muchas y tengo la necesidad, o me siento en la necesidad de abandonar la fe. Señor, podemos hacer dos cosas. Podemos abandonar, claudicar, o podemos ir a donde la fuente inagotable para que nos digan: levántate, hijo mío, que el largo camino te espera por recorrer. ¿Qué pasó con el profeta Elías? Que no estaba escondido en una cueva, tenía miedo. Pero ¿qué pasó? La gracia le visitó y le dijo: come y bebe, porque a un largo camino te espera, hijito. Eso es lo que hace la gracia con cada uno de nosotros. Pero lo importante es que los hijos de Dios reconozcamos ese momento de debilidad, ese momento de flaqueza, o de lo contrario nos vamos a quedar en pleno camino sin llegar a la meta que estamos prontos a cruzarla. No sé cuántos tienen esta convicción en su vida de que Cristo viene pronto. En la noche estaba platicando con mi esposa y me llegó una noticia. Estaba Benjamín Netanyahu en la ONU. Benjamín Netanyahu es el primer ministro de Israel. Estaba hablando frente a la ONU diciendo: son momentos históricos, son tiempos de mucha paz cuando nunca antes lo habíamos visto. Se ha hecho una paz entre Palestina e Israel y se está hablando a todos los países árabes a que tengamos este acuerdo de paz. Y dice: por fin los hijos de Isaac y los hijos de Ismael podrán convivir en paz. No sé si usted conoce la palabra de Dios, pero en Tesalonicenses dice: cuando oigas paz y seguridad, está próximo a venir la venida del Hijo de Dios. ¿Por qué? Dale un aplauso al Señor. ¿Por qué la palabra de Dios nos está hablando esto? Porque cuando dejamos en nuestro corazón la debilidad, el poco ánimo de seguir adelante, corremos el riesgo de quedarnos en el camino y no proseguir en el camino del Evangelio de Jesucristo. Sí, algunos podemos estar derribados, algunos podemos caernos. Pablo decía: bueno, he estado perseguido, pero no he estado acabado. Sí, he estado derribado, pero no he estado derrotado. Sí, o sea, en la vida de la fe sucede. ¿Y cuántos no han claudicado de esta manera, que en lugar de correr a la fuente de la gracia inagotable, corren lejos del Señor Jesucristo, lejos de la persona de Cristo que nos restaura y nos levanta? Yo recuerdo mucho, en una ocasión llorando le dije al Señor, hace ya un tiempo: yo ya no quiero seguir. ¿Qué caso tiene? Si esto pasa, si esto sucede, ¿qué caso tiene seguir? ¿Y cuántos no nos hemos encontrado en esa condición? Pero bendito mi Señor Jesucristo, que cuando fui a buscarle a Él, ¿sabes con qué me encontré? No me encontré con un Dios que me dijo: uy, qué poco aguantas, sacatón. Uy, qué poco aguante tienes, yo pensé que ibas a aguantar más. Me encontré con un Dios lleno de misericordia, que cuando clamé a Él, me hizo volver las fuerzas dentro de mí para seguir caminando en la fe. Dice la palabra de Dios, Salmo 145, si me puede acompañar por favor. Salmo 145, versículo 18 en adelante. Cuando esté listo, dígame un amén, por favor. Salmo 145, 18 en adelante. Dice la palabra: cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. La palabra de Dios nos está presentando una realidad de la gracia. Cuando nosotros pasamos por momentos de dificultad, de adversidad, de debilidad, algunos podemos correr donde el pastor, y está bien, no digo que no,
Pero el pastor no va a hacer más que orar por ti y darte un consejo. Pero el que sustenta la fe en el hombre se llama Jesucristo. Algunos podemos ir con unos amigos: oye, fíjate que me he sentido así, así. Y si es un amigo que conoce la escritura, te va a dar un consejo conforme a la palabra de Dios y orar por ti y no más. Pero el que sustenta nuestra vida es Jesucristo. Y puedo entender entonces que en el Señor reside la verdadera fuente de la fortaleza de la fe en Cristo Jesús. Por eso Pablo podía decir, Filipenses 4:13, ¿qué declara? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Momentos antes, el apóstol Pablo estaba declarando: miren, yo sé vivir con el estómago lleno, con el estómago vacío. Sé vivir en libertad, pero sé vivir preso. Sé vivir en abundancia o abundantemente, pero también sé vivir en escasez. Y concluye esta porción del sermón: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta misma palabra fortalece es la misma que dijo Pablo: esfuérzate en la gracia. Lo que quiere decir es esto: que la gracia del Señor Jesucristo nos va a capacitar para que usted y yo podamos sobrellevar y sobresalir de cualquier circunstancia, padecimiento, dificultad, persecución. Y en lugar de claudicar en la fe, salimos avantes confiando en que Cristo es quien nos sustenta. ¿Por qué? Porque muchos abandonan la fe en este caminar por medio de las contrariedades. Imagínense, la gracia no es garantía de abstención de dificultad y adversidad. La fe no es garantía de abstención de dificultad y adversidad. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios que nos sustenta y que nos fortalece. Mire la vida de Daniel. ¿Se recuerda del el profeta Daniel? Dice la escritura que era un hombre recto delante de Dios. Oraba 3 veces al día. Él hacía todo de acuerdo a la verdad del Señor y no se distraía de Dios. ¿Y qué pasó con Daniel? Lo metieron al pozo de los leones. Lo metieron a ese lugar. ¿Qué hizo la gracia? No hizo que no lo metieran, más bien hizo que cuando estuviera dentro del pozo de los leones, les cerró la boca a esos leones. Ni siquiera le hicieron nada. Es más, les decía en la mañana, hasta le rascó la pancita a los leones Daniel. Bueno, no dice la palabra, ¿verdad? Lo estoy inventando. Pero lo guardó la gracia. Iglesia de Cristo, la palabra nos está diciendo que descansemos completamente en el Señor y confiemos completamente en Él, porque es su amor, es su capacidad y es su fuerza por medio por la cual la fe se vive y no por cuenta propia. Y la palabra del Señor Jesucristo es una senda a la cual se camina junto con el Señor. Padre, yo estoy contigo y mientras esté contigo voy a poder caminar en la fe que es en Cristo Jesús. Porque de lo contrario, ¿sabe cuántos han claudicado en la fe? ¿Sabe cuántos han abandonado el camino de verdad? ¿Sabe cuántos han decidido no continuar en la fe en Cristo Jesús? Pero la palabra nos enseña esto. Y mire, quiero voltear a ver a Pablo una vez más en lo que está hablando en la escritura. Pablo le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 2 declara de la siguiente manera: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros también. La escritura es como si Pablo estuviera diciendo: Timoteo, pon tu mirada en el ejemplo que te estoy poniendo. Y te quiero hacer una pregunta, o más bien quiero hacer un comentario. No sé si usted ha notado esto, pero al menos yo me lo pregunté en cierta ocasión, o muchos se han preguntado: ¿por qué si Pablo fue de los últimos de los apóstoles? ¿Por qué si no estuvo con Jesucristo? ¿Por qué si no conoció a Cristo en persona? ¿Por qué si no vio la crucifixión? ¿Por qué es el que tiene más cartas escritas para la Biblia al día de hoy? El apóstol Pedro tiene 2, primera y segunda de Pedro. Juan tiene 3, el libro de las Revelaciones. Los evangelios son 4. Lucas escribió el libro de Lucas y escribió el libro de los Hechos.
Pero el apóstol Pablo tiene 13 cartas en la Biblia que son de bendición para la iglesia. ¿Por qué cree usted que pasaría esto? No sé la respuesta, pero yo quiero pensar que es de la siguiente manera: para que ninguno de nosotros tuviéramos la excusa de decir, es que los 12 estuvieron con Cristo, por eso pudieron caminar como ellos caminaron, pero como yo no estoy con Cristo, yo no puedo hacer las cosas. Pero vemos al apóstol Pablo, que no estuvo con Cristo, no fue capacitado con Cristo por esos 3 años como los discípulos. ¿Qué pasó ahí? Fue la gracia que obró en la vida de Pedro. ¿Cuántos le decimos al Señor que tu gracia obre de la misma manera en mí, Señor, para poder caminar? Es lo que la Escritura nos está diciendo. Y Pablo dice: lo que oíste de mí frente a muchos testigos. Así Timoteo estuvo tiempo con Pablo aprendiendo de la palabra, del evangelio de Jesucristo. Pablo le está diciendo: toma este ejemplo, este modelo. De hecho, en el libro de Filipenses les dijo: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. ¿Por qué le digo esto? A veces en la vida de la fe, muchos de nosotros ponemos la mirada en otros hombres, en otros creyentes. Y no me va a dejar mentir, hay creyentes que viven una fe liviana que hasta se ve atractiva de vivir. Pero si ellos lo hacen, pero si ellos lo viven, si ellos viven la fe de esta manera, porque ellos se ve agradable, ¿no? Se ve agradable poder decir que soy creyente de evangelio y ser un borracho. Se ve agradable poder decir que soy un creyente del evangelio y soy un adúltero. Se ve agradable poder decir que soy un creyente del evangelio y soy un fornicario. Pero la palabra de Dios me está diciendo, como Pablo dijo: mira, pon ejemplo de los que siguen lo bueno. Toma el ejemplo de los que están haciendo lo correcto. Sí, hacer o vivir un evangelio liviano, un evangelio mediocre, se ve bien padre. Y hasta la carne en ocasiones va a querer hacerlo. Pero ¿qué me dice la Escritura? Esfuérzate en la gracia, no para vivir un evangelio, si lo podemos llamar de esta manera, mediocre, sino para vivir el evangelio tal cual Cristo nos ha llamado a vivir. ¿Está conmigo? Eso es lo que la palabra nos está llamando. Nos está llamando a hacer todo esto. Timoteo debía fortalecerse en la gracia, no solo por el llamado como pastor, sino que él debía fortalecerse en la gracia, porque muchos en ese momento claudicaban de la fe. Se vivía una terrible persecución. Fueron muchos los que desistieron debido a la persecución que se hizo en la iglesia primitiva. Y Pablo le animó a recordar esto. ¿Qué está pasando hoy, amada iglesia del Señor Jesucristo? No sé qué ha pasado. No sé si es solo en esta iglesia. Y si lo es así, bueno, espero que el Señor nos hable como iglesia. Pero platicando con muchos pastores he oído es que ya muchos ya no quisieron. Hace poco me encontré con unas familias de la iglesia. ¿Cómo están? Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? Bien, bien, bien. ¿Están yendo a alguna iglesia? No, tenemos desde el 2018 que no vamos. Santo Dios. Y no quisieran. No, está bien, pastor, muchas gracias. Wow. ¿Cuántos han desistido de la fe y claudicado de la fe por una u otra cosa? Pero la palabra me está diciendo: cuando sientas no caerte. Porque como le digo a mi hija, ¿no? Papi, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Porque es el día del Señor y punto. Los domingos vamos a glorificar el nombre de Cristo y nada nos va a cambiar ese día. ¿De acuerdo? De acuerdo. Va a haber días en que no vamos a querer seguir. Va a haber días que no vamos a querer avanzar. Pero se recuerda a nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní: Padre, si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice el libro de Lucas: y se apareció un ángel. ¿Y qué hizo con él? Y lo fortaleció. Cuando usted como creyente del evangelio sienta que no quiere o sienta que no tiene las fuerzas de seguir avanzando en la fe, no abrace el deseo de no avanzar, porque nos vamos a quedar ahí. Más bien corra o corramos donde Cristo, y va a ver la presencia de Dios para fortalecer, y usted va a decir: seguiré adelante porque Cristo viene pronto y el caminar de la iglesia debe continuar. ¿Alguien dice amén conmigo en esta mañana? Dele un aplauso al nombre del Señor Jesucristo. Pablo también le estaba diciendo a Timoteo en el versículo 2: mira,
Este es el correcto orden de la propagación del Evangelio. ¿Qué es lo que pasa? El Evangelio se escucha y por el oír, ¿qué viene? La fe, y al oír la palabra de Dios. Se abraza la verdad, se vive la verdad y se comparte la verdad con otros. Pablo estaba dando esta cadena de reproducción en la vida de la iglesia. ¿Cuál es? Recibo, abrazo, medito, vivo, comparto. Le dice Pablo, te encargo que esto encargues a otros hombres y a otras mujeres. Te encargo que prepares a hombres idóneos para compartir el mensaje del Señor. La palabra de Dios nos está dejando una responsabilidad el día de hoy. Iglesia, ¿sobre quién ponemos la mira como ejemplo de vida en la fe? Por más que se vean atractivos una fe liviana, un evangelio liviano, nuestra vida debe estar centrada y dedicada de vivir el evangelio de Cristo Jesús fielmente en todo momento. ¿Está conmigo? Ahora, quiero pasar a otra porción de la enseñanza. La gracia nos ayuda en medio de la adversidad. La gracia nos fortalece en medio de la dificultad en cada uno de nosotros. Y quiero poner esto como ejemplo. Cuando alguien llega a padecer alguna dificultad en su vida, algunos buscan estar rodeados de seres queridos. Es que quiero que me acompañen, quiero que me den ánimos, que me den fortaleza, que me den el estamos contigo. Pero le digo algo, cuando toda la gente se va de su lado, al final se encuentra igual con un corazón desanimado y sin deseos de seguir adelante. Algunas otras personas dicen, es que yo quiero irme a enclaustrar, quiero estar solo, quiero que nadie me vea para entonces yo pensar, meditar y a ver de qué manera recupero las fuerzas para caminar. Se va a dar cuenta que cuando regrese a su normalidad el desánimo sigue ahí. El deseo de no seguir adelante está ahí. Otros se van a encontrar paz y ánimo a la montaña, a la playa, en vacaciones, lo que sea, pero regresa a la realidad y el ánimo es el mismo, está por abajo. Pero cuando nosotros recordamos que nuestra fortaleza proviene del Señor, por eso el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando un creyente de Jesucristo sienta que el ánimo se está acabando por seguir adelante, alce sus ojos al cielo, figuradamente, y busque a Cristo, quien le va a dar la fuerza para seguir adelante. ¿Sabe por qué? Como le decía a los hermanos en la mañana, entendemos que Cristo viene pronto. ¿Cuándo? No sé, pero de que viene más pronto que nunca, viene Cristo, y bendito Dios que llegue por su iglesia. Y les ponía este ejemplo, ¿no? No sé cuántos les gusta ver los juegos de competencias. Bueno, no sé si salen ahorita, la verdad no veo tele de canal, de cable, no veo. Pero yo me acuerdo antes, había una competencia en los programas de televisión que encerraban a una persona en un tubo de cristal bien amplio y le decían, tú te vas a poder llevar todo el dinero que quieras y todo el que puedas agarrar, y prendían el abanico y ¿qué pasaba? Los billetes volando por todos lados, ¿no? Y ahí estaba el cronómetro y le dicen, y empezaba a actuar, no tienes un minuto, tienes tanto, y cuando le decían tienes 10 segundos, mire, parecía loco el tipo, la tipa que estaba dentro con tal de agarrar más billetes. ¿A qué voy con esto? Sabemos que Cristo viene pronto. ¿Qué va a querer hacer el diablo? ¿Usted cree que se va a quedar en sus laureles tranquilamente diciendo los hijos de Dios se reúnen para glorificar el nombre del Señor? Bueno, ni modo. El diablo, ¿cuál es su propósito? Matar, hurtar y destruir. El propósito del diablo es que usted y yo perdamos el ánimo. Los que se supone que te deberían amar te dieron la espalda. Por ser cristiano tu jefe te está achacando. Y empieza a atacarnos de una u otra manera. Tu salud, tus hijos, tu esposo, lo otro. Empieza a buscar que todos claudiquemos de la fe para que no corramos a la salvación. Y cuando eso suceda, podemos consentirle al diablo eso, que sí, es cierto, nadie me quiere, ay, pobrecito de mí, y quedarnos tirados. O podemos decirle, Señor, me visitó el desánimo, pero no quiero seguir así.
Quiero avanzar en el camino del Evangelio de Jesucristo. Quiero seguir adelante en mi vida como tu hijo, como tu siervo, como tu ministro, como lo que sea, pero quiero seguir avanzando en la vida de la fe. Hace días me recordaba de una frase que nos decimos entre burlas mis papás, mi esposa y yo, ¿no? Y una de las cosas que nos decimos es: todos se pueden cansar menos nosotros. Y me da mucha risa, ¿no? Porque no me da risa, sino que me río de la realidad de las cosas. Porque si algo tengo bien en cuenta, bien en claro, es que la vida del servicio al Señor, la oficina de renuncia se cerró hace mucho y mi vida está para servir al Señor. Le abro mi corazón. Como ministro, en ocasiones me he sentido en desánimo de no seguir adelante. Me he sentido en tristezas, me he sentido, como decimos coloquialmente, bajoneado, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo más bello? Que todos nosotros, cuando estamos en esa condición y vamos con Cristo, no salimos peor, sino salimos levantados por la mano fuerte del Señor Jesucristo, y nos sustenta para seguir firmes en el camino del Señor. Esa es la realidad de la gracia de Cristo sobre cada uno de nosotros. Y mire, Pablo ya le dijo a Timoteo: hijo mío, pero ahora le está diciendo, ya no eres un hijo. Ahora mira lo que le dice en el versículo 3 y en el versículo 4 de 2 de Timoteo. Le dice: tú pues, otra vez el tú pues, debido a esto. ¿Debido a qué? Debido a que te vas a esforzar en la gracia, debido a que todo lo que has escuchado como testigo y compartir el Evangelio de Jesucristo, debido a esto, le dice el apóstol Pablo, y nos dice la palabra a nosotros: tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. A ver, espérame, pastor. En el capítulo 1 Pablo le estaba diciendo a Timoteo: amado hijo, gracia, misericordia y paz de nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora le está diciendo que sufre penalidades. ¿Cómo? ¿Lo quiere o no lo quiere? No, sí. Pero Pablo está consciente que en la vida de la fe no todo es color de rosa. En la vida como cristiano no todo va a ser como en los programas de los Teletubbies. No, va a haber dificultades. Las cosas se van a poner difíciles, y Pablo le estaba diciendo: tú pues, como soldado, sufre penalidades, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, versículo 4, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué son las penalidades? Otra traducción Peshita, dice: soporta las adversidades como buen soldado de Jesucristo. Le voy a decir algo. Alguien que se enlista en la milicia está en su mente, en su pensamiento, de que tarde o temprano va a haber balazos. O sea, no se va a enlistar como para ver cómo me va. Ya, si no me gusta me salgo. No. Se enlista porque sabe a la dificultad que va, sabe que en cualquier momento el país puede entrar en guerra y va a estar preparado para los balazos. Les comentaba a los hermanos en la mañana, tengo un primo que fue soldado y él estuvo en Irak en aquel entonces, y en una ocasión nos enseñó un video de cuando no sé si se le dice cuadrilla o escuadrón, fue asediado, fue atacado. Yo me quedé impresionante la frialdad de los soldados. Resistan, y se oían las explosiones de las granadas. Estaban en Irak, no aquí en México, en Irak, soldado en Estados Unidos. Y no se salgan de la línea de batalla, y todos así, y al final de cuentas pues lograron salir victoriosos. Dios guardó la vida de ese convoy donde iba mi primo. Pero ellos estaban con esta mentalidad: tarde o temprano vamos a estar bajo ataque, y tarde o temprano vamos a tener que salir dando el pecho por nuestro país o por nuestra nación. ¿A qué voy con esto? Bueno, cuando uno se enlista en el camino de la fe, conlleva ciertas reacciones, y una de ellas es que va a haber dificultad y adversidad en el camino de la fe. ¿Por qué? Le voy a contar esto.
En la iglesia primitiva, la iglesia del tiempo de los apóstoles, había creyentes que morían quemados, había creyentes que morían decapitados, había creyentes que morían. Es más, Juan el Bautista no, Juan el discípulo amado, lo metieron en un caldero de aceite hirviendo, no murió, el Señor lo guardó. ¿Sabe? Les comentaba en la mañana, muchos van a Roma y se toman la famosa foto en el Coliseo romano. Muy bonita obra de la arquitectura, por cierto. Pero no nos acordamos que en ese lugar mataban cristianos por deporte, por diversión. Les soltaban los leones, les soltaban los verdugos por diversión, por seguir a Cristo Jesús. Y esos hombres, cuando estaban aún en medio del Coliseo, te lo puedo asegurar que así fue, porque murieron como mártires de Cristo. En su corazón y en su mente estaba: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Pero qué les permitía vivir esa convicción? La gracia de Cristo que los sustentaba. Ellos sabían que no había nada mejor que ser un siervo fiel de Jesucristo y permanecer en la fe de Jesucristo. Pero ¿qué pasa a veces en la iglesia actual? En la iglesia en tiempos posmodernos. A veces hay hombres y mujeres que desisten o desertan de la fe porque el pastor no oró por mí, por contiendas contra hermanos, porque el hermano no me saludó, porque la hermana me sacó la lengua, porque no me contestó Dios la oración como yo la quería. Y discúlpeme como se lo voy a decir. Se lo voy a decir de la manera más amorosa posible. Esas no son adversidades. Esas son chiflazones de una fe inmadura. La adversidad es que por causa de la fe usted se ha perseguido y se ha señalado. ¿Hay alguien aquí que ha sido acosado en su trabajo por ser creyente del evangelio? ¿Hay alguien aquí que ha sido acosado por sus conocidos o amigos porque le dicen: uy, el aleluya, el cristiano que no toma, el que no fuma, el que no hace? ¿Hay alguien aquí que ha sido burlado por los demás? Eso es una persecución. Bendito Dios que no nos queman como antes. Bendito Dios, pero es muy, muy diferente. Y a veces nos queremos ir por cosas tan insignificantes. Pero ¿qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Tú pues sufre penalidades, soporta las adversidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo es un buen soldado en lo terrenal? Que vienen asediándolos, que vienen atacándolos y está la línea de batalla y de aquí no me muevo, o me matan o los mato. Ese es un buen soldado, que no retrocede. Pero a veces a nosotros nos pasa: ay, como que no, mire, antes en el mundo no me iba tan mal. Mire, antes cuando era cristiano no me decían tantas cosas, no me iba tan mal, no me iba tan peor. Y nos vamos de la vida de la fe. ¿Cómo se soportan las adversidades? Efesios nos dice: portad toda la armadura de la fe. ¿Cuál es esta? El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada que es la palabra de la oración, el calzado del evangelio. Y dice la escritura: y orando en todo tiempo. ¿Para qué? Para poder resistir el día malo. ¿Cuántos quieren ser creyentes que aunque venga el desánimo continúan caminando hacia la meta que es en Cristo Jesús? Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Porque ciertamente va a venir esa dificultad, ciertamente va a venir enfermedad, va a venir persecución, va a venir dolencias, va a venir aflicción. Y no te platico una película de terror, te platico la realidad de la fe, la realidad de la vida como cristiano, hijo de Dios. Hoy el Señor nos dice a usted y a mí: ¿te sientes débil? Toma fuerza de la gracia de Jesucristo y sé como un buen soldado de Jesucristo, que no retrocede, sino que permanece avanzando hasta que suene el toque de la final trompeta y todos nos vayamos con Cristo Jesús. Eso tenemos que hacer. Tenemos que caminar de esta manera. Y mire, Timoteo no solamente iba a luchar como creyente, porque bueno, él luchaba como creyente, pero también luchaba como un pastor. ¿De qué manera? Bueno,
Peleaba en el campo de batalla, donde su campo de batalla era la vida ministerial o el ministerio, y peleaba la buena batalla de la fe. Luchaba contra falsos maestros que enseñaban mentiras. En aquel entonces se hablaba que no iba a haber resurrección de los muertos, que ya había sucedido la resurrección. Se hablaba cuánta cosa mentira, que tenían que circuncidarse, que tenían que hacer las cosas de la ley para ser salvos, y no era necesaria la fe sino las obras. Se hablaba tanta mentira. Pero hoy por hoy tenemos la misma condición. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se sigue luchando con la falsa enseñanza, pero hoy es un poquito más diferente, con la doctrina ¿cómo se llama? De la prosperidad. Le demando al Señor que pague mis deudas. Como dijo un pastor, quiero una palabra profética de riquezas. Póngase a trabajar, y así va a salir de deudas. Bueno, pongámonos a trabajar, ¿verdad? Porque no me va a hacer, no vamos a mentir. Se oye más bonito que te digan todo te va a ir bien, te va a salir bien, no vas a tener dificultades, te va a arreglar la vida el Señor, al que te digan tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Se oye feo eso. No, pues si yo vine a Cristo para que me arreglara la vida. No, no te va a arreglar la vida, te va a arreglar el alma, te va a dar vida eterna. Lo demás, que te dé la sabiduría para salir adelante de tus problemas y tus dificultades. Pero como la Escritura nos está diciendo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El creyente como soldado debe saber que le debe ser fiel a su comandante y seguir sus indicaciones. Pablo le estaba diciendo esto: el comandante va a hablar, sigue las indicaciones. Les ponía el ejemplo a los hermanos. Imagínate que un comandante le esté diciendo a sus soldados: a ver, mis soldaditos, disparen, y les haga el cingoriringo para que peleen. No, a trabajar a lo que vinimos, al flanco izquierdo, flanco derecho, atacamos por el frente, emboscamos por atrás. Siguen indicaciones. Y como buen soldado de Jesucristo, ¿qué es lo que hace un buen soldado de Jesucristo? Atiende la indicación del comandante, que es nuestro Señor, que nos salvó por medio de Jesucristo. ¿Cuál es su indicación? Su escritura. Su escritura. Porque dice la palabra: ninguno que milita, en el versículo 4, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿A qué voy con esto? Nuestra vida como creyentes de Jesucristo debe ser con el único objetivo y propósito de agradar a quien nos llamó y a quien nos salvó. Se llama Jesucristo. Lo vemos en los discípulos en el libro de los Hechos, cuando le dijeron ante el Sanedrín: a ver, ya no van a predicar de Jesucristo, ya no hablen en el nombre de Jesucristo, les ordenamos que se callen. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Mira, dinos lo que quieras, azótanos cuantas veces quieras, pero mejor es agradar a Dios antes que los hombres. Iglesia, mejor nos es a usted y a mí agradar a nuestro Padre Celestial antes cualquiera de nuestros vecinos, porque vivimos para la gloria y la honra de nuestro Señor. ¿Está conmigo? Esa es la palabra de Dios, nos lo está enseñando. Pero luego Pablo le dice: a ver, ninguno de los que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Nos está diciendo que todos los cristianos nos vamos a venir a vivir a la iglesia y vamos aquí a tener enramadas y no vamos nos vamos a enclaustrar de la vida real. No nos confundamos. Para empezar, el apóstol Pablo, cuando tenía dificultades económicas, ¿sabe qué hacía? Tejía tiendas, hacía carpas. No hay dinero, hay que seguir avanzando para la obra del Evangelio de Jesucristo, hay que trabajar. Nos está diciendo lo que está diciendo la palabra del Señor en primera instancia: que nuestro propósito de vida no sea agradarnos a nosotros mismos, no sea buscar las cosas terrenales, sino poner la mira en las cosas de allá arriba. ¿Por qué? Porque si nuestro objetivo principal es nuestro día a día, el aquí y el ahora, nos vamos a olvidar del Señor y vamos a poner en segundo término a Cristo. Y créame que Dios es un Dios celoso. Y a veces podemos decir: no, pastor, yo no soy idólatra, yo no tengo ningún Dios. Pero ¿qué tal usted mismo? A veces vemos por lo nuestro, por aquella, Dios lo tenemos en segundo lugar. Mire lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Cuando lo tenga listo, dígame un amén.
¿Está listo? Dice la palabra: ya que han sido resucitados en una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Jesucristo dijo también: mas buscad primeramente, no segundo término, no en si tienes tiempo, no en si la vida te lo permite, no, dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué me está diciendo? Que cuando Pablo dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, es decir, que tenemos que vivir una vida militante en la fe, agradando al Señor, buscando la gloria de la vida y dejar lo terrenal en segundo término. Con eso no le quiero decir que se va a descuidar de su vida laboral, de su vida matrimonial, de su vida como padre, de su vida como negociante. No, sino que su objetivo de vida no sean las cosas terrenales, ni el suyo ni el mío, porque de lo contrario voy a dejar en segundo término al Señor. Pero hoy desafortunadamente a veces caemos en el error de poner al Señor y las cosas del Señor en segundo término. Si tengo tiempo, voy a la iglesia. Si amanezco de buenas, voy a la iglesia. Mientras no juegue la selección, voy a la iglesia. Mientras no juegue Tigres, que por cierto ayer le ganó a Rayados 3-0, voy a la iglesia. Si viene mi familia, si no me cae visita, voy a la iglesia. Cuando realmente debería ser: bueno, juega mi América, grábelo o véalo después. Oh, bien, es que viene mi familia, pastor, tráigasela, que no le hará daño alabar al Señor junto con usted. No, es que pastor, mire, juega la selección, por eso perdió contra Holanda hace 4 años. Robe, no sé, fue el Señor haciendo justicia con todo el pueblo que dejó de venir el domingo a la iglesia por no adorarle por el mentado fútbol. Y no era penal. No, pastor, es que no, hoy amanecí sin ganas. Qué bueno que el Señor siempre amanece con ganas de abrir nuestros ojos. Las cosas del Señor no son en segundo término. Las cosas del Señor se buscan como lo principal y lo primordial. No se buscan por el ánimo, por las fuerzas, por las ganas. ¿Por qué? Cuando la fe es el primer término, podemos entender lo siguiente: mis justos vivirán por la fe, declara la Escritura, pero no me complaceré con nadie que se aleje de mí, dice Dios. No pongamos en segundo término la fe, no pongamos en segundo término las cosas del Señor. Pero pastor, a veces no me dan ganas. A mí tampoco. ¿Sabe por qué? Porque soy carne. A veces estoy cansado, a veces estoy desvelado, a veces se programan nuestros hijos para despertarse cada hora en la casa. Pero estamos aquí no porque sea nuestra propia fuerza, sino porque lo primero es lo del Señor. Y en segundo término, si hay tiempo, yo. Y gloria a Dios por eso, porque cuando me encargo de las cosas de mi Padre, Él se encarga de mis cosas. Cuando soy un hombre de Dios, cuando eres una mujer de Dios, eres un hombre de Dios que busca primero lo del reino, como buen soldado de Jesucristo, estás agradando a tu comandante, estás agradando a tu Señor. Y créeme que hay una bendición grande en esto. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Ya le dijo, hijo mío, ya le dijo soldado de Jesucristo, y ahora le está diciendo un atleta. Lea conmigo, por favor, el versículo 5. Segunda de Timoteo capítulo 5, si me lo puedes poner en la pantalla, te lo agradecería. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Ahí está. Dice la palabra: y también el que lucha como ¿qué? Como atleta, no es coronado, sino lucha como
legítimamente, dice la palabra del Señor. En esta ocasión Pablo los está dirigiendo a él como con un atleta, y es que el creyente es un atleta. ¿Sabe por qué? Porque todos los días corremos una carrera de obstáculos para llegar a la meta, y esos obstáculos son las adversidades que vienen a nosotros, son las dificultades, es el pecado que lo saltamos para no caer en el pecado, es todo lo que nos quiere hacer impedir correr la carrera de Dios con paciencia. Y los hijos de Dios, en comparación con los atletas, ellos se preparan, se esfuerzan para recibir o un cinturón, o una medalla, o una corona, o algún reconocimiento. Pero nosotros no estamos movidos por el egocentrismo, estamos movidos por un día llegar a la presencia de Dios y ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, para que me reciba en su reino y me diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor Jesucristo. Aquí estamos en lo poco. Cuando somos fieles en esto poco que se llama la vida, nos van a poner mucho en lo que es de nuestro Señor Jesucristo. No, por eso corremos esta carrera. Y otra traducción dice, me gusta mucho esta traducción, dice: y si alguno compite, todos aquí estamos compitiendo en esta carrera de la fe, dice, no es coronado si no compite conforme el reglamento. Entonces está hablándonos algo la palabra del Señor. Y quiero ponerte como ejemplo. Les ponía en la mañana a los hermanos, hay una disciplina, creo que se llama así, una disciplina en los Juegos Olímpicos que se me haría muy difícil a mí, y me da mucha risa verlos cuando están ejerciendo esa disciplina, que es la lamentada, esta famosa caminata, ¿no? Si les ha visto que parecen así, que van caminando medio rarito, ¿no? Y tiene dos reglas nada más, que se oyen muy sencillas, pero coordinarte para hacerlo bien está difícil. La primera regla es que cuando el pie toca con el talón el piso, esta pierna debe estar recta por completo, y no se debe despegar la pierna de atrás hasta que el pie de enfrente haya tocado la punta todo el piso, y se repite este proceso. Pero lo que tiene esta carrera, que en todo el trayecto del maratón o carrera hay referees que están viendo si levantan o no los pies, porque con 3 faltas quedan descalificados. Gracias, y se salen bien enojados de ahí, y al final quedan muy pocos corriendo porque fueron descalificados. Bueno, ¿qué nos está diciendo la palabra del Señor hoy? Mira lo que le dice el apóstol Pablo: y cualquiera que compite no será coronado si no compite conforme a las reglas. Y no sé si usted ha escuchado, o usted ha llegado a ser el de: no, pastor, yo vivo la fe como yo creo que la quiero vivir. Yo vivo la vida cristiana como yo quiero vivir la vida cristiana. La palabra tiene algo que decirnos hoy. No vamos a ser coronados ninguno de nosotros que tratemos de correr esta carrera con nuestras propias reglas, porque las reglas las puso el juez y las reglas están escritas. Tenemos que correr la carrera de la fe conforme Él nos ha llamado. Es lo que tenemos que hacer, de verdad, iglesia. Y me da mucha risa porque a veces pensamos que el desconocimiento de una regla nos va a eximir de no pagar la responsabilidad de no haber cumplido, ¿no? Como cuando nos para el tránsito: ay, es que no sabía que era en contra, perdón. Ay, sí, váyase, que le vaya bien. No, venga para acá, le voy a poner una multa. O cuando te dicen: es que no sabía que era alto, y el alto bien grandote, ¿verdad? Bueno, el no conocer la regla no nos va a hacer exentos de no, está bien, pobrecito, que no pague la multa. No, tenemos que conocer las leyes para poder entonces vivir conforme a las leyes. Estoy hablando terrenalmente. De hecho, eso significa legítimamente. No será coronado si no lo hace legítimamente, que quiere decir conforme a la ley. Yo no voy a vivir la fe como yo quiero vivirla, voy a vivir la fe como el Señor me ha enseñado que debo vivirla. Y déjame decir, lo quiero poner de esta manera: si yo desconozco las reglas, la palabra,
y no me interesa conocerla, es porque realmente no me interesa esta carrera que estoy corriendo. Perdón que lo diga así, pero si no me interesa, muchas gracias. Bueno, está bien, pero si no lo hago, no voy a ser coronado. Y si soy coronado, la corona que reciba la voy a arrojar a los pies de Cristo cuando Cristo venga por su iglesia. Me pregunto a mí, ¿cómo queremos correr la carrera de la fe? ¿Conforme a tus reglas o las mías? ¿O conforme las que nos dejó escritas en su palabra? Las de aquí. Y a veces, no, pastor, es que mire, usted interpreta así la Biblia de esta manera, pero yo creo que la Biblia dice esto. Hay que orar por las bocinas. Yo creo que la Biblia dice esto, pastor. Bueno, a mí la escritura me dice que la Biblia no es de interpretación privada, sino que lo que el autor de la escritura ha decidido declarar en su escritura. Vivamos la fe de esa manera. Y por último, después de pasar el grupo de alabanza, ya estoy terminando. Bueno, vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 1, por favor. Hebreos capítulo 12 versículo 1. Cuando esté listo, dígame un amén. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos de todo peso que nos impide ¿qué? Correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia. ¿Cómo hay que correr? Perseverantes, sin cansarnos, sin desistir. Dice, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Miren, la escritura nos ha dicho esto. El pistolazo ya se dio, ¿no? Como cuando es el maratón, ¡pah!, a correr. ¿Cuándo se dio el pistolazo? Cuando Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día y se empezó a propagar el evangelio de Jesucristo. Y empezaste a correr tú o yo cuando Cristo se hizo nuestro Rey y nuestro Salvador. Ahí empezamos a correr. A veces corremos con todas las ganas, con toda la intensidad, pero a veces como que se bajó el ánimo. Y a veces nos podemos parar ya bien bofeados. Está difícil la fe. Puede estar difícil, pero créeme que va a valer la pena cruzar esa meta cuando Cristo nos reciba en las nubes, o nos vayamos con Él cuando nos llame a su presencia. Pero lo que me dice la palabra es que seamos perseverantes. Persevera en la fe. Tal vez fallaste, tal vez desististe de correr, tal vez hoy viniste a la iglesia poniéndole un ultimátum a Dios, que si no hacía esto ibas a claudicar. Bueno, arrepintámonos de todo esto y Señor, yo camino persistentemente, ayúdame a caminar de esta manera. Y dice, quítense de todo peso de pecado, porque el pecado no nos deja correr. No sé quién le guste correr o hacer ejercicio, trotar en las mañanas. Y no sé quién ha usado estas famosas polainas, ¿se llaman? Polainas. Cuando yo hacía deporte, ¿verdad? Más jovencito, yo entrenaba fútbol americano y entrenaba con polainas en tobillos y muñecas. Y casi todo el entrenamiento estaba así. Me gustaba mucho porque al final nos ponían a correr todas las 100 yardas para acabar el entrenamiento. Pues ahí sí ya me las quitaba para correr más ligero. Y me sentía me sentía veloz cual gacela, hermano. O sea, dije, no, Usain Bolt me queda corto. Pero porque me quité estos pesos que me dejaron correr. Bueno, así es el pecado. A veces podemos cargar ahí con toda la lista de pecados que nos habla la palabra de Dios: adulterio, fornicación, borrachería, contienda, chisme, mala habladuría, hechicería, y toda la lista de pecados que nos habla la palabra. Ya vamos corriendo bien pesados porque no hemos querido quitarnos del peso de pecado. Pero cuando nos los quitamos,
Corremos ligeros cual gacelas. Y ahí vamos con Cristo, paso a paso, perseverando hasta que Cristo venga por su iglesia. Y por último, ya era un soldado, un atleta, y ahora le dice, porque un agricultor no come del fruto, sino que hasta que hizo su trabajo. ¿A qué voy con esto? Iglesia del Señor, primero se pelea la batalla de la fe, primero se corre la carrera de la fe, y primero se siembra como un agricultor en el reino de los cielos, para después ganar la batalla de la fe, para después ganar la corona de la vida y para después gozar del fruto de la vida eterna con Cristo Jesús. ¿Qué hacemos en esta vida? Bueno, nos toca correr, nos toca pelear y nos toca sembrar en el reino de los cielos. Quiero concluir con esto, amada iglesia del Señor. Nos podemos poner de pie para terminar. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida y sepamos qué hacer cuando nos sentimos débiles en la fe. Qué gusto verte hasta el final. En Vida Nueva creemos en la bendición de dar, por lo que si tu corazón está dispuesto a dar, te dejamos nuestra información. ¡Nos vemos!